Amigos, seguimos mostrándoles la exposición El Camino de Hierro en Tierra de Plata, que habla precisamente de 140 años del aniversario de que el tren llegó a Zacatecas. Y pues precisamente ahora tenemos que hablar del capítulo final, del capítulo local, de cómo llegó a nuestra ciudad. Pues el día precisamente se consumó un 8 de marzo de 1884, se pone el último clavo, el clavo de plata en la comunidad de San José, en Fresnillo, Zacatecas, que a la posteridad se llamó Estación San José. Fíjense que esta cuestión y esta costumbre de poner un clavo de plata venía de precisamente una tradición de los Estados Unidos, donde cuando se cerraba una línea férrea o se concluía, se ponía un clavo de oro. Aquí, por el simbolismo de este mineral, bueno, pues se eligió el metal que donó una familia fresnillense, y aquí precisamente tenemos este programa que se hizo y se distribuyó entre las y los zacatecanos de aquella época. El programa se tituló Honor al trabajo, gloria al progreso, porque así se le veía al tren en aquella época. 3 días de fiesta en Zacatecas. Imagínense que cuando llegó el primer tren, es decir, la fiesta fue el 8 de marzo allá en Fresnillo, el 9 de marzo llega oficialmente, ya pasa el tren aquí por Zacatecas, y vean nada más todo lo que se hizo. A la llegada del tren se harán salvas de artillería, repiques de campana en todos los templos, y bueno, pues se hicieron verbenas. Obviamente me imagino que nadie fue a trabajar, una gran fiesta por 3 días en el que por supuesto la gente estaba muy feliz de estar conmemorando la llegada del primer tren a la ciudad de Zacatecas. La llegada del tren impactó de manera muy positiva a nuestra ciudad, ya que cambió su fisonomía, y es que aquella ciudad virreinal que algunos viajeros estadounidenses sobre todo que llegaban decían que estaba pues un tanto deteriorada, empezó a cambiar con la integración de elementos arquitectónicos como por ejemplo las columnas del Mercado González Ortega o la fachada del Teatro Fernando Calderón. Llegaron gracias a los vagones que pudieron embarcarse desde Francia y que bueno pues atravesaban por el puerto de Veracruz y llegaban aquí hasta Zacatecas. Aquí estamos viendo precisamente cómo el ferrocarril impactó en las artes, y Fernando Villalpando, el maestro Fernando Villalpando, bueno, pues creó un shotis llamado Primer Tren, que incluso si ustedes vienen aquí a la exposición, pueden apretar un botón y escucharlo, y es precisamente la canción que les vamos a dejar de fondo en este video. Primer Tren, un shotis compuesto por el maestro Fernando Villalpando. Como les decía, una de las actividades que más involucró también y que más impactó el tren aquí en Zacatecas fue el turismo, y precisamente aquí tenemos algunos guías de viaje, algunas postales que ustedes van a poder observar, todo originalmente y de la época, guías para recorrer las líneas férreas y por supuesto pues un sombrero de viaje que es plegable de aquella época. Tenemos aquí una réplica del clavo de plata que se puso ahí en Fresnillo para sellar que se había construido la línea férrea que conectaba México con los Estados Unidos. Y a continuación les quiero hablar de algo sumamente importante y que es un gran logro en esta exposición. Véngase por favor, porque vamos a ver en esta vitrina, es un tanto melancólica porque el capítulo en esta vitrina que está representado se llama Los trenes zacatecanos que nunca silbaron. Sí, un título que pues nos da cierta nostalgia y tristeza, porque era tanta la euforia por el ferrocarril, se proyectaron varias líneas locales, por ejemplo una que iba de Zacatecas a Betagrande, otra de Zacatecas a Jerez y a Villanueva, y uno que iba de Estación Camacho, que todavía existe, a la cabecera de Mazapil por la cuestión de las minas. Sin embargo, por algunos movimientos sociales, pues no se lograron construir y solamente quedaron ya sea los convenios o las acciones, y están representadas aquí en esta vitrina. Estos documentos son originales y se custodian en el Archivo Histórico del Estado, del Ayuntamiento y en colecciones particulares. Entonces es la primera vez que los vemos unidos y tal vez pasen muchos años para que se vuelvan a juntar. Así que vengan por favor, disfruten de esta exposición. El ferrocarril llegó a la intimidad de los hogares y por eso aquí lo tenemos en esta vitrina. Vean nada más esta fotografía que es hermosa y que encontró en sus investigaciones el maestro Víctor Hugo Ramírez, que es una familia que se está fotografiándose con un pequeño tren, tal vez un juguete de sus niños, pero como este nuevo invento, este nuevo medio de comunicación, pues llegaba precisamente a nuestra ciudad. Vemos esta caja que es precisamente donde se guarda el sombrero de viaje, que como les decía, el ferrocarril pues propició mucho la actividad del turismo, y tenemos por ejemplo aquella escultura francesa, porque bueno, este tipo de adornos, de este tipo de objetos llegaban a las casas zacatecanas gracias precisamente a la comunicación que México tenía con todo el mundo gracias a los ferrocarriles. Y nuestra exposición concluye aquí, en este hermoso rincón, donde contiene algunas vistas de las que fueron las primeras estaciones de Zacatecas. Vean nada más estas que pequeñitas, y la estación fue cambiando.
Esta fue precisamente la estación a donde llegó la División del Norte en la Revolución Mexicana, que lamentablemente fue destruida y desarmada en 1968 con la llegada precisamente de estas ideas de renovar todo. Me imagino que por la cuestión de los Juegos Olímpicos se desarmó nuestra estación para dar paso a la que hoy tenemos totalmente moderna. Aquí les quiero contar una anécdota. Mi papá, como ustedes saben, pues es ferrocarrilero jubilado, mi abuelo fue ferrocarrilero y me contaba mi papá que sus compañeros del taller de Aguascalientes, del taller de carpintería, le decían que ellos les tocó pues reutilizar toda la estructura de madera de la que estaba hecha nuestra antigua estación. Y entonces para cortar esas grandes vigas de madera y darles otro uso, bueno, pues a la hora de estarlas cortando con estos discos, precisamente se escuchaba que tronaban las balas que traían incrustadas de la toma de Zacatecas. Entonces, bueno, pues nuestra historia siempre ha estado viva y el ferrocarril ha sido parte fundamental, sobre todo de los últimos 140 años de la vida de las y los zacatecanos. Los invitamos para que visiten esta exposición aquí en el Museo Zacatecano.